leíamos la nota, ¿no? E intentábamos entender el contexto judicial en el que se encuentra Martín Vizcarra, la etapa en la que se encuentra, eventualmente lo que vendría en unos meses, y si estamos o no ante no solo la posibilidad de que fugue. Hoy, y lo he dicho antes de ir a la pausa, gracias señor Víctor Andrés García Belaúnde por estar esta noche con nosotros. La figura del asilo político está tan trastocado y tan venido a menos en los últimos meses con tanto personaje que uno ya considera esta posibilidad en cualquiera de los escenarios. ¿Ah? ¿Cuál es su lectura respecto de lo que está pasando con Martín Vizcarra? El asilo es una figura muy latinoamericana. Y yo creo que se hizo casi un derecho, regulado inclusive, y amparado por el derecho internacional, cuando se produce en el Perú en los años 50, el asilo de La Torre, que estuvo 5 años y medio en la Embajada de Colombia aquí en la avenida Arequipa. Y en ese momento, evidentemente, el gobierno de Odría, la dictadura de Odría, no le dio asilo. Por eso es que se quedó 5 años y medio, porque si le da asilo al día siguiente se va. Muchos años después, García, después de su primer gobierno, se asiló en la Embajada de Colombia y le dieron asilo inmediatamente. Habían pasado pues 50 años. Le dieron asilo inmediatamente, no tanto como 50, creo que 30, pero le dieron asilo inmediatamente y se viajó a Colombia y se mantuvo en Colombia. Y han habido asilos en Ecuador, en Chile o en Brasil, etc. En el caso nuestro, últimamente, hemos visto los asilos de la esposa del señor Castillo, que lo consiguió, de Nadine, que con sentencia consiguió el asilo de Brasil, y ahora se habla del asilo de Vizcarra. Vizcarra sabe que va a ser condenado. Vizcarra sabe que ha cometido delitos. Sabe que las pruebas son contundentes. El hospital de Moquegua, que lo derribó para construir uno nuevo que nunca lo terminó, que yo lo denuncié hace 10 años lo denuncié antes que sea vicepresidente, pero los pepecausas no escuchaban a nadie en ese momento. Bueno, ha habido pruebas contundentes de entrega de sobres y de 6 colaboradores eficaces que han certificado todo esto y la justicia lo ha verificado. Entonces, yo creo que, conociendo la Vizcarra, no creo que quiera ir a Barbadillo. A Barbadillo. No creo. Su ego, su vanidad, su petulancia, su arrogancia, su ambición y su vanidad de ser un político que se cree perfecto, no creo que le permitan a él internamente aceptar la posibilidad de ir a prisión y quedarse por ahí probablemente 15 años. No creo que lo acepte. ¿Cree que se asilaría? Él va a buscar asilo. Ahora, él lo ha negado. ¿Dónde? Bueno, pero también negó el cierre del Congreso. Estuvimos con él 15 días o 30 días antes del golpe de Estado que él dio al Congreso. Estuvimos con él en el Parlamento, lo encaramos, yo mismo le pregunté si iba a ser el Parlamento, nos aseguró allí que no, que de ninguna manera, y lo hizo 30 días después. Entonces, él es mitómano, miente, oculta la verdad y además no la va a aceptar diciendo, sí, estoy buscando un asilo. Claro, sí, me voy a fugar, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a asilar? En Bolivia. ¿Por qué? Porque es un amigo de Arce, a quien le pagó un pasaje para que vaya a Moquegua. Ese amigo ha mantenido la vinculación con Arce hasta el día de hoy. Arce es presidente y el asilo lo decide el país que asila. Ellos deciden, ellos califican el hecho de político o de no político. Entonces, lo van a calificar seguramente de humanitario, como han hecho con Nadine, y le van a dar asilo. Claro, la pregunta es, ¿existe un mecanismo para poder frenar este asilo? Porque usted menciona, ¿no es cierto?, el caso de la señora Paredes y de la señora Heredia, y la sensación que nos genera es que ambos han sido asilos no diplomáticos, ideológicos, por cualquier otra razón. En este caso nos adelantaríamos a que el país asilante sea Bolivia, y la pregunta es exactamente la misma. Si no hay un mecanismo que pueda frenar esto, va a ocurrir. Bueno, es que en teoría no debería darse asilo, en teoría no debería darse asilo a los procesados, a los que tengan cargos por delitos comunes, ¿no? Denuncias o sentencias, sí, ese es cierto. Pero, acto seguido,
las mismas normas internacionales te dicen que el país al cual tú buscas asilo decide, ellos, de acuerdo a su criterio, deciden calificar el asilo si es político o no es político, si es delito común o si no es delito común. Ellos deciden, pues sí, puede ser delito común, pero yo creo que es un delito común buscado a través de una vendetta política, digamos. Claro. Y le otorgan. Y el Perú, en este caso, no puede hacer ni decir nada. Entonces, frente a eso, estamos ante un escenario inminente y en donde la justicia no podría garantizar la permanencia frente a una sentencia en el caso Vizcarra. No, lo que habría que hacer es vigilarlo mucho y evitar que se acerque a la frontera o a la embajada. Ok. Eso sí podría ser la policía peruana. ¿Cómo lo hago? Porque, y la pregunta es más que básica, porque si César Inostroza, si los sobrinos de Castillo, si el exministro Silva, si todos los que se han fugado y que evidentemente no iban a aparecer en la audiencia de lectura de sentencia y no tenían un grillete, no había inteligencia, no había absolutamente nada, ¿cómo garantizamos que este señor no se vaya? Bueno, es muy difícil garantizar porque hasta Cuchillo, que estaba pedido, la presidenta de la República acusó a Cuchillo de ser el autor material o intelectual de la matanza de Patás, se va a Colombia, o sea, sencillamente el Estado no está preparado para evitar eso, no está preparado. Hay que recordar que cuando Chávez gobernaba o quiso dar un golpe, hubo asilados venezolanos que entraron al Perú y el Perú les dio asilo en Iquitos. Entonces, hay una tradición de asilos de muchos estados nuestros. Y aquí, insisto, no hay cómo evitar, salvo cercar la embajada de Bolivia para que nadie entre, o evitar que la frontera esté abierta y se vaya por la frontera Ponerle monitoreo boliviana. al señor, ¿no? 24/7, ¿o no? Bueno, eso, es decir, la vigilancia, nada más se puede hacer. Si se mete en la maletera de un auto a la embajada y no le revisan la maletera, pues una vez adentro puede pedir asilo y nadie lo sacará de ahí. Sí. Nadie lo sacará de ahí. Ahora, el gobierno peruano puede negarle el salvoconducto, es cierto. No suele hacerlo porque es quedar mal con el país que le da el asilo. Claro. O sea, si Bolivia decide darle el asilo, el gobierno peruano podría decir, no le doy el salvoconducto, que pasó con Colombia y el Perú los años 50 con La Torre, y eso dificultó las relaciones con Colombia durante muchos años. Esa relación de hermandad en dos pueblos hermanos y amigos y vecinos fue muy mala, muy fría por este problema de La Torre, ¿no? Así que yo creo que hay una experiencia negativa y el Perú no se va a negar a darle salvoconducto y Bolivia no creo que se niegue a darle asilo a Vizcarra. Así que lo más probable es que lo tengamos en La Paz, dando vueltas de La Paz. Asilado. Bien. Vámonos a la pausa, pero vamos a seguir hablando porque al regreso, a ver, Cavani, el doctor, ha dicho que no va a seguir declarando en la comisión de fiscalización. ¿No es cierto esto en medio de las investigaciones por el caso de las cirugías de la presidenta Dina Boluarte? Así que regresamos con eso, no se muevan. Seguimos con más y, bueno, lo adelantamos antes de ir a la pausa. El médico cirujano, Mario Cavani, ha decidido no declarar más en la comisión de fiscalización. Pero él aparentemente es colaborador eficaz en la Fiscalía, ¿no? Tenemos las declaraciones del abogado de Dina Boluarte respecto de este tema. Escuchemos. Si quisiéramos nosotros cuestionar a Cavani, si quisiéramos denunciar a Cavani, podríamos hacerlo mañana mismo porque habló ante un medio de comunicación no autorizado judicialmente. Y somos generosos con el médico. No lo vamos a hacer porque entendemos que hay ciertas ligerezas que por la condición de la presidenta deben ser anchamente toleradas. Equivocado está el doctor Portugal, ¿no? Yo discrepo con él no solo respecto a este argumento de varias cosas, lo escuché esta noche en otra entrevista y nada que ver tampoco. Pero a ver, más allá de esta situación, ¿no es cierto? ¿Cuán útil o no era que el médico siga declarando en la comisión de fiscalización, no tomando en cuenta que ya hay una denuncia constitucional por ese tema? Él tiene todo el derecho a guardar reserva en sus declaraciones ante la comisión y la comisión no puede obligarlo a decir absolutamente nada si él no quiere hablar. Sí. Normalmente las comisiones cuando investigan este tipo de casos se adelantan un poco a la justicia, pero el Congreso no fiscaliza, no forma comisiones de investigación de nada, de una naturaleza. Ahora
por el escándalo, ha decidido meterse en el tema, pero lo hace tardíamente. Entonces ya la justicia ha avanzado. Por ejemplo, cuando se hizo la Comisión Lavajato, empezó la Comisión Lavajato, y todo lo que se hizo en la Comisión Lavajato pasó después al Poder Judicial y el Poder Judicial continuó. Acá no. Acá el Poder Judicial ha empezado antes y después el Congreso. Entonces, al salir del Congreso se encuentra que ya el trabajo está en marcha y se han avanzado más que ellos. Entonces, en ese sentido, Cavalli, bueno, cree que mejor no es hablar, pero siempre creo que en las comisiones del Congreso la ventaja es que como son abiertas, claro, tú puedes defenderte mejor ante la opinión pública. Entonces él parecería que no quiere aprovechar eso y quiere callarse. Creo que es una estrategia. O priorizar que su defensa vaya justamente al sistema judicial más allá de la y se acabó como está avanzando. Ahora, lo que sí me llama la atención es que el Colegio Médico hasta ahora no diga nada. Porque la conducta de Cavalli, si es tal como todos lo estamos viendo, es una conducta reprochable para cualquier médico que ha hecho juramento hipocrático. Me parece que es un error. Éticamente. Éticamente es un error. Sí. Entonces, el Colegio Médico está para eso, para cuidar la ética de sus profesionales en cualquier rama, y más aún en la rama de la salud. Me llama la atención, hasta ahora no se pronuncia. Bueno, ¿qué dijo el congresista Burgos, que es el que preside esta comisión? Escuchemos también. Nosotros estamos esperando que el señor Mario Cavanny Ravelo acuda a la sesión. Vamos a esperarlo hasta que el señor juez Checkley le dé la autorización. Él ha tenido toda la voluntad de venir y por eso lo cambiamos la fecha, y porque él tenía un viaje, nos había expresado su abogado. Entonces ahora estamos esperando la respuesta de Checkley. Bueno, ahí está. Bueno, idas y vueltas en la comisión. Yo quiero ir a uno de los argumentos que hoy ha esgrimido el señor Portugal en otro medio de comunicación. No importa, dice él, si la operación fue estética o fue por la funcionalidad respiratoria a la que hace alusión la señora Dina Boluarte. Ese no es argumento, dice él, que sea materia de investigación en este caso. La pregunta es, la ausencia del cargo tiene este elemento importante que es justamente cuántos días te ausentaste y cuánto, ¿no es cierto?, en manos de quién estuvo el gobierno. Lo que pasa es que hay un vacío legal tremendo, ¿no? En el Perú hay vicepresidentes, hay presidentes del Consejo de Ministros que asuman, por ejemplo, cuando el presidente de la República se ausenta y se va a la selva y se incomunica durante algunas horas, quien gobierna el país es el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior. En otras partes del mundo el ministro del Interior inclusive asume la presidencia cuando el presidente de la República se va afuera, en el caso de Chile, en el caso de Venezuela. Aquí no hay nada de eso. Acá se supone que hay un vicepresidente que no existe y se supone que hay un presidente del Consejo de Ministros en todo caso que asume algún tipo de responsabilidades. Aquí el problema no es la ausencia, porque parecería que la ausencia ha sido muy pequeña y muy poca gente se ha dado cuenta. Aquí el tema es si ella firmó o no una serie de decretos que parecería que fueron firmados cuando ella no estaba hábil, no estaba consciente. Entonces eso yo creo que es lo más preocupante. Y después, que tenía que pedirle permiso al Congreso, no es exacto. No hay ninguna parte en la Constitución que yo conozca que obliguen a la presidenta a tener que avisar al Congreso que se va a operar. Lo que pasa es que lo que molesta acá es, si fuese una operación de apéndice, bueno, lo que molesta acá es que es una operación estética. Frívola. Sí. Frívola. Bien. Y a cambio de favores. Exactamente. Bueno, ahí eso es lo grave. Hay toda una investigación detrás, sin duda el tema tiene para más y vamos a seguir hablando de ello. Le agradezco por haber estado esta noche con nosotros. Llegamos a la parte final.